Durante mucho tiempo, el nombre de Fátima Bosch estuvo rodeado por una especie de brillo tranquilo, casi reservado, como si la vida de esta joven artista hubiera sido construida sobre una base sólida donde nada podía sacudirla. Quienes la seguían desde sus primeros pasos la conocían como una mujer disciplinada, dedicada y profundamente sensible. Nada en su sonrisa dejaba ver la tormenta interna que llevaba años gestándose, una tormenta que, en algún punto, se transformó en el secreto más doloroso de su historia. Pues sin embargo, cuando decidió romper el silencio, muchos quedaron sorprendidos. Fátima confesó en distintas ocasiones que su relación con Kevin, un hombre con quien compartió sueños, proyectos y momentos importantes, había terminado por una razón que, aunque parezca simple, la marcó profundamente: los celos. A primera vista, esa palabra puede sonar común, casi trivializada por tantas historias donde aparece, pero en este caso, detrás de ella se escondían emociones más intensas, situaciones más complejas y un desgaste silencioso que, durante años, fue consumiendo poco a poco su estabilidad emocional. Y en varias entrevistas o incluso en conversaciones privadas filtradas por personas cercanas, Fátima mencionó que Kevin siempre había sido atento, cariñoso y presente, pero también tenía un lado que ella misma evitó aceptar al principio: su necesidad constante de control. Al comienzo parecía solo preocupación, luego se transformó en vigilancia, y, finalmente, en un patrón que la hacía sentir como si cada movimiento fuera observado, cuestionado o mal interpretado. Y el rumor que surgió detrás de todo esto fue inquietante, pues no hablaba simplemente de celos, sino de una inseguridad profunda que lo llevaba a reaccionar de maneras inesperadas. Algunas personas aseguraban que Kevin estaba convencido de que alguien más rondaba la vida de Fátima, que ella tenía otro interés o que alguien quería separarlos. No existían pruebas, ni señales reales, solo suposiciones, pero aquello era suficiente para desencadenar discusiones largas, tensiones constantes y silencios que, según cuentan, duraban días enteros. Había quienes decían incluso que Kevin llegó a perder oportunidades importantes en su propia vida personal porque estaba demasiado concentrado en vigilar todo lo que sucedía alrededor de Fátima. Ella, siendo una persona paciente, trató de sostenerlo, de entenderlo, de darle seguridad, pero llegó un punto en el que aquello dejó de ser amor y se convirtió en un escenario emocional desgastante. Pero en sí lo que realmente sorprendió fue la tragedia emocional que esto ocasionó, no solo en ella, sino también en su entorno. Porque mientras Fátima trataba de mantener su vida profesional en orden y mostrarse fuerte ante el público, por dentro estaba luchando contra una sensación de culpa y agotamiento. Había dado tanto, había intentado tanto, que, cuando todo terminó, no sabía si había tomado la decisión correcta o si simplemente estaba renunciando por cansancio. Y la prensa empezó a especular, como siempre lo hace. Algunos señalaron a Kevin como un hombre obsesionado, otros lo defendieron argumentando que solo temía perderla porque la admiraba demasiado. Y hubo quienes inventaron historias sobre terceros involucrados, sobre mensajes escondidos o sobre discusiones más intensas de las que se conocían. Pero la verdad es que nadie podía afirmar nada con certeza, porque Fátima nunca quiso exponer lo más doloroso: cómo se sintió atrapada emocionalmente en una relación que poco a poco dejó de ser sana para convertirse en un peso que ella ya no podía cargar. La tragedia mayor, sin embargo, no fue la ruptura, fue la caída emocional que vino después. Personas cercanas a ella comentaron siempre con cautela y respeto que durante meses perdió brillo, perdió motivación, dejó de creer en su trabajo y hasta cuestionó su propio valor. Ese desgaste emocional fue, para muchos, la verdadera tragedia: ver a una mujer talentosa, llena de vida y de sensibilidad, apagarse poco a poco por algo que nunca debió consumirla de esa manera. Pues sin embargo, lo más humano de su historia es que, pese a todo, Fátima buscó reconstruirse. No lo hizo de un día para otro, ni con declaraciones dramáticas, sino de manera silenciosa, paso a paso, tratando de reencontrarse con aquello que siempre la había impulsado: su arte, sus proyectos, su esencia, su conexión con las personas que la admiraban sin pedirle nada a cambio. Y al hablar del rumor que rodeó la relación, esa supuesta desconfianza sin fundamentos, esas ideas que él alimentaba sin evidencia, Fátima trató de ser cuidadosa. Nunca quiso destruir la imagen de Kevin, nunca quiso convertirlo en un villano. Pero sí reconoció que sus celos no eran simples inseguridades pasajeras, eran una constante que afectó su libertad, su paz mental y su capacidad de sentirse ella misma dentro de la relación. Y con el tiempo, entendió que no se trataba de culpas, sino de límites. Y aunque le costó aceptarlo, comprendió que algunas personas aman desde el miedo, y ese tipo de amor, cuando no se trabaja, cuando no se comunica, cuando no se transforma, puede herir tanto a quien lo siente como a quien lo recibe.
La tragedia no fue solo el final del romance. Fue la manera en que ambos quedaron emocionalmente fragmentados, Kevin por su incapacidad de manejar sus propios temores, y Fátima por haber cargado con un peso que nunca le correspondía. Y aún así, lo más admirable de su historia es que no hay rencor. Ella habla con madurez, con serenidad, como alguien que ha aprendido que el amor no debe doler, que la confianza no se implora y que la libertad emocional es algo que nadie debería sacrificar, ni siquiera en nombre de una relación que alguna vez fue especial. Y con el paso de los meses, mientras el público apenas comenzaba a comprender el dolor emocional que había vivido Fátima Bosch, surgió otra versión que complicó aún más la historia. En conversaciones comentadas por personas cercanas, y repetidas en redes, foros y programas de entretenimiento, se decía que Kevin aseguró que él no quiso terminar la relación simplemente por celos. Según esa versión, él afirmaba que existía algo más, algo que lo había marcado profundamente, la sospecha de que Fátima lo había traicionado. Aunque Fátima nunca confirmó esa versión, el rumor comenzó a crecer por su cuenta. La gente decía que Kevin había encontrado mensajes, o comportamientos extraños, o señales que él interpretó como una prueba. Otros aseguraban que todo había sido producto de su inseguridad, que cualquier situación mínima podía convertirse en evidencia para él. Pero lo cierto es que el relato se expandió como un incendio. Kevin dejó a Fátima porque ella le fue infiel, decían algunos. Y detrás de ese rumor apareció la parte más oscura, el supuesto romance oculto. El rumor del romance oculto. Pues la versión que más circulaba hablaba de un hombre cercano al entorno artístico de Fátima, alguien que coincidía con ella en proyectos, eventos o entrenamientos. No era un nombre oficial, ni un rostro confirmado, pero era la figura que el público necesitaba para completar la narrativa. Y la gente comenzó a especular que este, tercero, había sido el verdadero motivo por el que Kevin se volvió tan celoso y desconfiado. Que él sospechó por meses. Que vio actitudes extrañas. Que escuchó comentarios que lo afectaron. Pues nadie supo nunca si eso era verdad o solo fruto de las emociones rotas de Kevin, pero sí quedó claro que la historia se convirtió en un torbellino que los arrastró a ambos. Fátima, atrapada entre lo que se dijo y lo que ella no quiso contar. Y lo más doloroso fue que Fátima, según personas cercanas a ella, jamás quiso responder públicamente a ese rumor. No quiso atacar a Kevin, ni desmentirlo directamente, ni convertir la ruptura en una pelea mediática. Y esa decisión, aunque madura, dejó un vacío que la gente rellenó con historias, especulaciones y conclusiones apresuradas. Lo único que ella llegó a decir, en una frase corta pero llena de dolor, fue: hay cosas que no se pueden explicar a quienes ya no quieren escuchar. Y con esa frase muchos entendieron que, fueran ciertos o no los rumores, Fátima estaba exhausta. Había tratado de defender la relación durante años. Había intentado calmar los celos de Kevin. Había buscado paz donde solo encontraba tensión. Pero la presión, los comentarios, los dedos señalándola, las acusaciones repetidas sin pruebas, todo eso creó una herida profunda. Hoy, según la historia ficticia que estamos construyendo, se habla de que Fátima vive una etapa extremadamente difícil. No porque quiera volver con Kevin, sino porque todo lo que se dijo sobre ella, la supuesta infidelidad, el romance oculto, la ruptura traumática, el juicio público, dejó marcas enormes. La tristeza de Fátima no viene solo de haber perdido una relación, sino de perder también su tranquilidad, su reputación sentimental y su sentido de estabilidad. Se siente incomprendida, traicionada por los rumores y desgastada por las versiones contradictorias que otros contaron en su nombre. Algunos dicen que esta situación la volvió más reservada, más silenciosa, menos dispuesta a abrir su corazón. Que ahora se siente observada, analizada, cuestionada incluso cuando intenta recomenzar. Y, quizás, lo más triste de todo es que ella no merecía quedar como villana en una historia donde solo intentó amar de la mejor manera que pudo. Y después de la ruptura y del estallido de rumores, la vida de Fátima Bosch tomó un giro que ella jamás imaginó. Para quienes la observaban desde afuera, parecía que simplemente estaba atravesando un mal momento, como cualquiera después de terminar una relación. Pero la realidad, según quienes verdaderamente la conocen, era mucho más dolorosa. Y la mezcla de versiones, que si Kevin la dejó por celos, que si ella tuvo un romance oculto, que si él había descubierto algo, terminó envolviéndola en un torbellino emocional que la dejó sin fuerzas. Fátima nunca esperó que un capítulo tan personal se convirtiera en un espectáculo para tanta gente. Nunca imaginó que su silencio, que su necesidad de protegerse, sería interpretado como una confirmación de culpa. El peso del rumor que nunca pudo limpiar. Lo que más le dolió no fue que Kevin dijera que ella le fue infiel. Lo que la devastó fue que muchas personas lo creyeran sin cuestionarlo. Ella sabía quién era, sabía lo que había dado en esa relación.
Sabía cuánto se había esforzado por mantenerla viva incluso cuando el desgaste ya era evidente. Pero los rumores corren más rápido que la verdad. Y, en su caso, nunca la dejaron ponerse de pie. Y hubo momentos en los que Fátima se encerró días completos en su casa, sin contestar llamadas, sin querer trabajar, sin ánimo de ver a nadie. No lloraba todo el día, porque el dolor que la consumía era más profundo que eso. Era un cansancio emocional que no se expresaba en lágrimas, sino en silencios prolongados, en noches sin sueño, en dudas sobre su propio valor. Lo que Kevin no llegó a comprender. Aun si Kevin realmente creyó que ella lo había traicionado, jamás entendió el impacto que sus palabras tendrían. Esa versión, dicha quizás desde el enojo o desde la herida, terminó cayendo sobre Fátima como un juicio al que nunca pudo defenderse. Porque una cosa es terminar una relación. Otra muy distinta es cargar con el estigma de algo que no sabes cómo aclarar. Poco a poco, Fátima dejó de confiar en su entorno. Sentía que todos la observaban buscando señales, interpretando detalles, comparando historias. Algunos amigos la apoyaron, pero otros prefirieron guardar distancia para no involucrarse. Y ese tipo de soledad, la que ocurre incluso estando rodeada de personas, fue una de las más difíciles para ella. Y el supuesto romance oculto. En realidad, nadie supo nunca de dónde salió ese rumor. Quizás de la imaginación de quienes querían justificar la versión de Kevin. Quizás de una conversación mal interpretada. Quizás de alguien que vio a Fátima hablar con un conocido y decidió convertirlo en una historia. Pero, para ella, que ya estaba emocionalmente frágil, ese rumor fue como un golpe en el cuerpo. La hizo sentir expuesta, juzgada y profundamente incomprendida. Se preguntaba si era justo que, después de tanto amor que había entregado, la gente creyera que ella había destruido la relación por traicionar a alguien. Para una persona sensible como ella, eso era devastador. Su vida actual, una mezcla de nostalgia, dolor y búsqueda interior. Pues aunque intenta seguir adelante, la tristeza de Fátima no es superficial. No es la típica tristeza de una ruptura. Es un dolor más profundo que se alimenta de todo lo que quedó sin decir, de todo lo que se desfiguró con los rumores, de todo lo que el público inventó sobre su vida sin conocer su verdad. A veces, cuando está sola, recuerda los momentos buenos que vivió con Kevin. Porque los hubo, y eso la confunde más. No entiende cómo pasaron de ser cómplices a convertirse en protagonistas de una historia distorsionada y llena de acusaciones. Hay días en los que intenta distraerse con su trabajo, pero incluso allí la persiguen. Cada pregunta, cada insinuación, cada comentario curioso, la hace sentir que su pasado aún la sigue, como si no pudiera escapar de él. El punto donde la tristeza se convierte en silencio. Pues las personas que más la aprecian dicen que Fátima cambió. Se volvió más cautelosa, más reservada. Ya no comparte detalles personales, ya no confía con la misma facilidad, ya no entrega su vulnerabilidad como antes. No porque no quiera amar otra vez, sino porque teme que su corazón no resistiría repetir ese dolor. Y la traición que ella vivió no fue la infidelidad que otros inventaron. Fue la traición de sentirse abandonada por la verdad, traicionada por los rumores, traicionada por la persona que más debió protegerla emocionalmente. Un alma que intenta reconstruirse. Y a pesar de todo, Fátima no está destruida. Solo está herida, profundamente herida, pues aunque no lo dice públicamente, en su interior lucha cada día por recuperar su paz. Se aferra a pequeños momentos, a personas sinceras, a proyectos que le recuerdan quién es ella en realidad. Sabe que no puede vivir eternamente bajo la sombra de un rumor, pero también sabe que sanar lleva tiempo, y que no hay prisa para hacerlo. La vida, para ella, no es sencilla ahora. Pero tampoco está perdida, y fue en ese punto donde el dolor se convierte en aprendizaje, donde la tristeza empieza a transformarse en fuerza, aunque aún no lo note. Lo que vivió fue duro, injusto y emocionalmente devastador. Pero incluso de las historias más oscuras nacen nuevos capítulos. Y el de Fátima, aunque ahora parezca triste, todavía no ha terminado. Esperemos que te haya gustado el video, te agradecería que dejes tu like, adiós.